Me confesó, con una sonrisa altiva, que su ex la buscaba arrepentido y que tal vez yo no era su mejor elección. Le dije con serenidad que hiciera lo que quisiera. Días después, la encontré destruida al descubrir que aquel triunfador no era más que un farsante. Mi nombre es Michael Stevens. Lo que parecía un martes cualquiera en nuestro apartamento de Phoenix terminó convirtiéndose en el momento en que comprendí que 3 años de lo que yo creía amor no eran más que una ilusión frágil. Estaba ajustando protocolos de seguridad para un cliente cuando Claire Henderson irrumpió por la puerta con una expresión triunfante que no le veía desde que consiguió aquel empleo en marketing. No sabes quién me escribió hoy, anunció, prácticamente saltando de la emoción mientras dejaba el bolso sobre la mesa y sacaba el teléfono. Yo levanté la vista de la pantalla esperando escuchar algo relacionado con un ascenso, quizá planes con su hermana. Pero en lugar de eso, me puso el móvil delante. Eran mensajes de Instagram de un tal Patrick O'Connor. El nombre no me sonaba, pero el rostro de Claire irradiaba entusiasmo como si hubiera ganado la lotería. Patrick, el de la universidad, aclaró, como si con eso bastara. Te conté de él, ¿recuerdas? Salimos en el último año, antes de que se mudara a Silicon Valley. Lo había oído mencionar alguna vez, un exnovio que persiguió sueños tecnológicos en California. Nunca pareció hablar de él con nostalgia, pero ahora repasaba su perfil con la concentración de quien estudia para un examen. Y debo admitirlo, las fotos impresionaban. Aparecía junto a un Tesla blanco, delante de un edificio moderno de cristal, en otra imagen daba una conferencia en un salón abarrotado, también mostraba un apartamento con ventanales gigantes con vista a la bahía de San Francisco. Su biografía decía, CEO y fundador, transformando la tecnología con cada innovación. Mira esto, continuó Claire, enseñándome su publicación más reciente sobre una ronda de inversión de Serie B, está desarrollando una plataforma revolucionaria para la gestión de energía sostenible, ya tiene contratos con 3 compañías del Fortune 500. Observé las imágenes con atención. Todo parecía demasiado perfecto, fotos profesionales, textos cuidadosamente escritos. Mi experiencia en ciberseguridad me ha enseñado a desconfiar de lo que luce demasiado pulido en Internet. Claire, sin embargo, estaba absorbida, leyendo en voz alta algunos de sus mensajes. Dice que se ha preguntado cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos seguido juntos después de graduarnos, que podríamos haber construido un imperio en lugar de conformarnos con lo seguro. Ese comentario me golpeó fuerte, conformarnos con lo seguro. Llevaba 2 años trabajando jornadas de 60 horas, perfeccionando mis habilidades en detección de amenazas y seguridad de redes. Había ahorrado lo suficiente para el anticipo de una casa, y en secreto, guardaba en mi cajón un anillo de compromiso que esperaba el momento adecuado para darle. Y ahora descubría que eso se consideraba jugar a lo seguro. ¿Qué exactamente te está proponiendo?, pregunté, intentando mantener la calma. Claire se sentó frente a mí, con un gesto repentinamente serio. Quiere que nos veamos la próxima semana, cuando esté en Phoenix por reuniones de trabajo. Pensé que podríamos ponernos al día. Mordía su labio inferior, señal de que estaba nerviosa. Últimamente me he preguntado si me apresuré demasiado, confesó. Si escogí seguridad en vez de ambición. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un humo espeso. 3 años juntos y ahora cuestionaba su propia decisión de estar conmigo. Pensé en nuestras mañanas de desayuno, en las noches planeando viajes que algún día haríamos, en cómo presumía ante sus amigas de tener un novio capaz de arreglar cualquier cosa en casa. ¿Crees que te conformaste conmigo?, dije. No era una pregunta, era una afirmación. Tal vez sí, admitió con brutal honestidad. Mira todo lo que Patrick ha conseguido en 4 años, arriesgó, creó algo revolucionario. Y nosotros seguimos aquí, en el mismo apartamento, con la misma rutina, hablando de quizá comprar una casa en los suburbios. Cerré la laptop y la miré de verdad. La mujer a la que pensaba pedirle matrimonio estaba sentada frente a mí, prácticamente pidiendo permiso para averiguar si se había equivocado al elegirme. La ironía me resultaba amarga, me acusaba de tener una vida aburrida cuando mi trabajo consistía en proteger a compañías de ataques que podían costarles millones. Pero claro, eso no brillaba tanto como las publicaciones de Patrick en Instagram. Entonces, ¿qué me estás pidiendo, Claire?, pregunté. Supongo que me dejes verlo. Solo para saber qué habría pasado. Podría haberle recordado que comparaba una relación real, con sus altibajos, con una fachada digital. Podría haberle hablado del anillo, de la oportunidad de promoción, de los planes que tenía para nosotros. Pero verla tan entusiasmada con la vida de otro me hizo comprender algo clave: si necesitaba permiso para explorar otras opciones, en realidad ya había tomado una decisión. Hazlo, respondí, sin alterarme. Su rostro mostró sorpresa. Esperaba que luchara por ella, que me opusiera. En cambio, su desconcierto pronto se convirtió en alivio,
interpretando mi calma como comprensión cuando en realidad era devastación en silencio. La observé escribirle a Patrick para confirmar la cita mientras yo me quedaba inmóvil, sabiendo que algo entre nosotros acababa de romperse para siempre. Ya estaba elaborando un plan, no con la intención de recuperarla, sino con el único propósito de protegerme de cualquier juego en el que pudiera estar involucrado. A la mañana siguiente decidí llamar a Emily Sullivan, la antigua compañera de universidad de Claire, que ahora trabajaba como investigadora privada en Los Ángeles. La había visto un par de veces en visitas pasadas, y siempre me había parecido una persona capaz de ver más allá de las apariencias, con una precisión casi quirúrgica. Lo más importante era que ella había conocido a Patrick O'Connor durante aquellos años de universidad, y nunca me dio la impresión de que le tuviera demasiada estima. Michael, qué sorpresa, dijo Emily cuando atendió, con un tono que reflejaba genuina curiosidad. ¿Todo bien con Claire? Depende de lo que llames bien, respondí, mientras caminaba hacia mi coche en el estacionamiento. Le conté lo sucedido. Patrick O'Connor ha reaparecido y Claire está convencida de que se ha convertido en un magnate tecnológico. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. ¿Patrick O'Connor? Repitió lentamente. Alto, cabello castaño, siempre luciendo relojes carísimos que nunca podía pagar. Ese mismo. Tenía la costumbre de comprar imitaciones de lujo y dejar que todos creyeran que eran auténticas. Siempre me pregunté qué habría sido de él después de graduarnos. Emily accedió a reunirse conmigo esa misma tarde en una cafetería en Scottsdale, asegurando que tenía información que podría interesarme. Cuando llegué, la encontré en una mesa apartada, con su portátil abierto y varios documentos impresos frente a ella. Estaba exactamente como la recordaba, profesional, concentrada y con esa seguridad en la mirada que hacía difícil ocultarle cualquier cosa. Sin embargo, esta vez había un matiz distinto en la manera en que me saludó, como si hubiera en su gesto un interés más cercano, más personal. Hice una investigación preliminar tras tu llamada, me dijo, deslizándome una carpeta. Patrick ha estado ocupado, pero no en la forma en que presume. Abrí el dossier y lo que encontré era, a partes iguales, fascinante y perturbador. Resultaba que toda la supuesta historia de éxito en Silicon Valley era una farsa bien elaborada. Su oficina no era más que un espacio de WeWork alquilado por horas para sesiones de fotos. El Tesla que aparecía en sus redes no le pertenecía, lo obtenía mediante un servicio de alquiler compartido. Incluso las imágenes de su supuesto apartamento eran robadas de catálogos de bienes raíces de lujo. Lo más alarmante era que Emily había descubierto un patrón en su comportamiento. Durante los últimos 6 meses, Patrick había contactado sistemáticamente a varias de sus exnovias de la universidad. El método era siempre el mismo, enviaba mensajes casi calcados, hablando de grandes logros empresariales y de oportunidades perdidas, como si intentara reavivar una chispa bajo un guión ensayado. Está montando algún tipo de estafa, explicó Emily, mostrándome capturas de pantalla de 3 mujeres diferentes que habían recibido las mismas historias. La cuestión es, ¿qué busca realmente? La observé mientras me guiaba por cada hallazgo, impresionado con la minuciosidad de su investigación. Había construido una línea de tiempo precisa con todas las actividades de Patrick, cotejado sus publicaciones en redes sociales con registros empresariales y comprobado que la supuesta compañía jamás había existido en ninguna base oficial. Este nivel de detalle es increíble, admití, genuinamente sorprendido. Me tomó unas 4 horas, respondió ella, con una sonrisa breve. Tu llamada despertó mi curiosidad. Y detesto ver cómo manipulan a personas que no lo merecen. La forma en que pronunció personas que no lo merecen, mirándome directamente, me dejó una calidez inesperada en el pecho. Pasamos otra hora analizando posibles motivaciones y los pasos siguientes que Patrick podría dar. Emily sugirió documentar cada detalle con cuidado, tanto para proteger a Claire como para estar preparados en caso de que las acciones de él cruzaran la línea de lo legal. Al despedirnos, Emily tomó una foto nuestra en la mesa, de manera casual. Me gusta compartir cuando colaboro con especialistas en ciberseguridad, explicó. ¿Te molesta si la publico? Acepté sin darle demasiada importancia. 20 minutos después, mi teléfono comenzó a sonar sin parar, era Claire. Cuando finalmente respondí, su voz sonaba alterada. ¿Por qué te estás reuniendo con Emily a mis espaldas? Me recriminó. ¿Qué intentas demostrar? ¿Me estás investigando? El tono paranoico en sus palabras era revelador. ¿Quién teme ser investigado si no tiene nada que esconder? Emily me está ayudando a entender el pasado de Patrick, le contesté con calma. Ya que estás evaluando si cometiste un error al elegirme, pensé que sería útil que supieras quién es realmente la persona con la que me comparas. Esto es justo lo que digo de ti, que eres controlador. Explotó. No puedes aceptar que yo pueda sentir algo por otra persona, así que te dedicas a escarbar en su vida para encontrar basura.
La dejé desahogarse, aunque mentalmente anoté la rapidez con la que se apresuraba a defender a un hombre con el que no había tenido contacto en 4 años. La Claire de la que yo me había enamorado, al menos la que recordaba, habría mostrado interés en conocer lo que había descubierto, no enfado por mi búsqueda. Tras colgar, recibí un mensaje de Emily. Esa reacción lo dice todo. Ella ya está emocionalmente atrapada en la historia de Patrick. Me di cuenta de que Emily tenía razón, y además, comprendí que nuestra conversación de 4 horas había sido la charla más estimulante intelectualmente que había tenido en meses. Claire, en cambio, llevaba tiempo menospreciando mi trabajo, tratando mi experiencia en ciberseguridad como un conjunto de tareas técnicas sin mayor valor. Emily, en cambio, entendía la complejidad de lo que hacía y mostraba un interés real en cómo las investigaciones digitales podían complementarse con los métodos tradicionales de la investigación privada. Al llegar a casa esa misma tarde, encontré a Claire esperándome con los brazos cruzados y una expresión desafiante. En su mirada se notaba que nuestra relación había llegado a un punto de quiebre del que no había marcha atrás. 3 días después, regresé más temprano del trabajo y la descubrí sentada en el sofá junto a un hombre al que reconocí de inmediato por sus fotos en Instagram, aunque en persona no resultaba tan impresionante. Era Patrick O'Connor. Vestía lo que parecía un traje costoso, pero me bastó una mirada para notar los puños deshilachados y la forma en que se ajustaba las mangas intentando ocultar un reloj barato. Su aire de seguridad digital había desaparecido, sustituido por una energía nerviosa, se le notaba incómodo, como si estuviera calculando en qué momento escapar. Michael, este es Patrick, dijo Claire con un tono forzado de entusiasmo. Patrick, él es Michael, con quien vivo. Aquella presentación incómoda lo decía todo, para ella ya no era su pareja, solo el hombre con el que compartía un techo. Patrick se levantó y me tendió la mano con un aire ensayado de cordialidad. Un gusto conocerte, hombre. Claire me ha hablado mucho de tu trabajo con las computadoras, comentó con un deje despectivo que me recordó por qué nunca soporté a tipos así en la universidad. Le estreché la mano y de inmediato noté lo suaves que eran sus palmas. Las manos de alguien que nunca había levantado un proyecto real desde sus cimientos. Claire dice que estás revolucionando la industria tecnológica, dije con tono casual. ¿En qué sector te estás enfocando? Lo observé con atención mientras comenzaba a soltar un discurso vago sobre soluciones de gestión energética sostenible y optimización de redes inteligentes con integración en blockchain. Como alguien que realmente trabajaba en el sector, reconocí al instante una cadena de palabras de moda sin contenido real. Cuando le pregunté por su stack de desarrollo y la arquitectura de escalabilidad, evadió la respuesta con chistes sobre lo técnico, que era ponerse a hablar de eso en una conversación social. Claire intervino rápido para cambiar de tema, pero yo ya había confirmado lo que sospechaba. Durante aquella visita me excusé y aproveché para llamar a Emily con novedades. Ella llevaba días rastreando los movimientos de Patrick y la información que me dio resultó inquietante. Ha pasado la última semana rotando entre 3 moteles baratos, siempre pagando en efectivo y marchándose en cuanto le piden una tarjeta de crédito. También encontré documentos judiciales de desalojo en su último domicilio conocido, en San José, me informó. ¿Y su empresa? Pregunté mientras espiaba por la ventana como Patrick y Claire conversaban intensamente en el balcón. Michael, no hay empresa, respondió con firmeza. Contacté a los supuestos clientes de Fortune 500 que él presume en Instagram. Ninguno ha oído hablar de él ni de su compañía. Todo es inventado. Cuando regresé al salón, Patrick le mostraba a Claire un fajo de papeles que, según él, eran documentos de una gran oportunidad de inversión. Alcancé a ver membretes llamativos y proyecciones financieras complejas. Como alguien acostumbrado a detectar fraudes digitales, identifiqué de inmediato las señales de un material fabricado para engañar. Claire, ¿podemos hablar un momento en privado? Le pedí. Ella me siguió a la cocina con notoria resistencia. Emily encontró información preocupante sobre las finanzas de Patrick, le dije en voz baja. Ha sido desalojado varias veces este último año y no existe ningún registro oficial de su empresa. El rostro de Claire se encendió de rabia. ¿Sigues investigándolo? Esto ya es acoso, Michael. No soportas que él tenga éxito mientras tú te quedas estancado en ese empleo mediocre que llevas años haciendo. No se trata de éxito, sino de la verdad, le respondí con calma. Sus supuestos clientes no existen, tengo la documentación. No quiero ver tus pruebas falsas. Explotó. Patrick ya me advirtió que podrías intentar algo así. Dijo que los hombres celosos inventan mentiras para desacreditar a rivales exitosos. El hecho de que él la hubiera preparado de antemano para mis descubrimientos confirmaba la teoría de Emily. Patrick había hecho esto antes, probablemente con otras mujeres que tenían parejas estables a las que necesitaba desacreditar. Cuando volvimos al salón, Patrick ya no estaba.
Claire explicó que había salido a atender una llamada importante de negocios, aunque su nerviosismo al marcharse me indicó que había escuchado parte de nuestra charla y había comprendido que su fachada estaba en peligro. Una hora más tarde, el teléfono de Claire sonó. Patrick hablaba lo suficientemente fuerte como para que yo escuchara. Decía que su coche de alquiler había sido reposeído temporalmente por un problema de papeleo y le pedía a Claire que lo recogiera en una gasolinera al otro lado de la ciudad. ¿Qué clase de ejecutivo exitoso pierde su coche alquilado por falta de papeles? Pregunté al colgar ella. Es solo un error burocrático, insistió Claire, aunque por primera vez noté cómo la duda empezaba a asomar en su rostro. Mientras ella se marchaba a rescatar a Patrick, llamé a Emily para ponerla al tanto. Está desestabilizado, le dije. Su máscara comienza a resquebrajarse. Desde el primer instante en que empecé a hacerle preguntas directas y específicas sobre su supuesto negocio, noté cómo Patrick comenzaba a perder la seguridad con la que solía envolverse. Era evidente que estaba incómodo, que se le escapaba la confianza de quien necesita mantener todo bajo un velo de misterio para no ser descubierto. Los estafadores como él dependen de que nadie cuestione sus palabras, de que sus víctimas se mantengan aisladas y no tengan a alguien a su lado dispuesto a examinar cada detalle. Su estrategia consiste en crear una burbuja donde cualquier duda sea vista como un ataque personal, y justamente por eso, el hecho de que ya intentara poner a Claire en mi contra confirmaba que había alterado su plan. Yo había introducido la variable que él no esperaba, alguien que no aceptaba respuestas vagas. Aquella misma noche, Claire regresó con Patrick. Los dos tenían un aire de tensión que era imposible de ocultar. Ella, aunque intentaba mostrarse firme, dejaba entrever la inseguridad en su mirada. Él, por otro lado, había dejado atrás la máscara de encanto que tanto lo caracterizaba. Se presentó en el apartamento con un aspecto nervioso y a la defensiva, como si estuviera acorralado. Ya no hablaba con la seguridad de un empresario exitoso, sino con el tono de quien intenta ganarse la compasión de los presentes. Lo que está haciendo Michael es acoso, dijo con fingida indignación, dirigiéndose a Claire, pero sin atreverse a sostener mi mirada. No soporta tu éxito y, por eso, intenta arruinar todo lo que hemos construido. Hay hombres que no saben manejar cuando una mujer se relaciona con verdaderos emprendedores. Prefieren hundir a quienes tienen visión, porque no soportan sentirse inferiores. Sus palabras iban dirigidas a ella, buscando manipularla, aunque yo podía ver con claridad que eran frases ensayadas, sacadas de un libreto preparado para situaciones de confrontación. Yo no caí en la trampa de responder con ira. Simplemente abrí mi computadora portátil y coloqué frente a ambos los registros oficiales que Emily Sullivan había conseguido. Aquí están los documentos de constitución de empresas en California, Delaware y otros estados, expliqué con calma. Su compañía no existe. El supuesto domicilio que presenta es un buzón en una oficina de correos privada, y su número de teléfono pertenece a un servicio de móviles desechables. La expresión de Claire se transformó en desconcierto. La certeza que había tenido hasta ese momento comenzó a resquebrajarse. Miraba a Patrick esperando una explicación convincente que nunca llegó. Todo esto tiene explicación, dijo él, aunque su voz sonaba vacía, sin convicción. Uso servicios de privacidad para proteger mi propiedad intelectual. Eso es algo común en Silicon Valley. Claire, aún dudosa, trató de darle una salida. Patrick, quizá deberías aclarar lo del coche de alquiler. Fue entonces cuando la fachada de Patrick se derrumbó por completo. Por primera vez, dejó de lado la arrogancia y la pretensión de tenerlo todo bajo control. Está bien, respondió con un suspiro cargado de frustración. Estoy pasando por un problema de flujo de efectivo. Es normal en cualquier startup. Estamos entre rondas de inversión, y he tenido que hacer sacrificios temporales para mantener la empresa en marcha. ¿Qué empresa? Pregunté en voz baja, pero con firmeza. El silencio que siguió fue brutal. Esa sola pregunta lo dejó expuesto. Patrick no tenía nada detrás de su fachada de empresario. Y lo supimos los tres. La mañana siguiente confirmé lo que ya temía. Al despertar, el lado de la cama de Claire estaba vacío. En el armario faltaba su bolso de viaje, y sobre la mesa había dejado una nota breve: necesitaba espacio para pensar y se quedaría unos días con su hermana. Lo que no mencionaba era que Patrick también se había marchado con ella, un detalle que descubrí cuando Emily me llamó más tarde con sus actualizaciones de vigilancia. Michael, están en casa de Hannah, me informó con voz seca. Pero aquí viene lo interesante. Patrick sigue publicando historias en Instagram sobre supuestas reuniones en Phoenix. Lo curioso es que está en un complejo de apartamentos de las afueras. Esa misma tarde, mi teléfono no dejó de vibrar con notificaciones. Claire había iniciado lo que parecía una campaña coordinada en redes sociales. Me pintaba como un novio controlador y celoso, alguien incapaz de aceptar que ella había encontrado la felicidad con un emprendedor de éxito.
En cuestión de horas, su publicación en Facebook había acumulado decenas de comentarios de amigos y conocidos, la mayoría apoyándola sin conocer la verdad. Mi novio contrató a una investigadora privada para acosar a mi amigo, solo porque no soporta que alguien de mi pasado lograra el éxito mientras él sigue estancado. Algunos hombres no toleran la ambición de una mujer ni saben apreciar lo que significa relacionarse con verdaderos emprendedores, escribió, adornando el mensaje con una foto llamativa de Patrick junto a un Tesla y un edificio de oficinas. Era evidente que su relato calaba más por ser dramático y porque había sido la primera en compartirlo. En cuestión de horas, nuestro círculo social estaba dividido, y muchos se alineaban con ella. Yo no caí en la provocación. Hice capturas de pantalla de todo, guardé cada publicación como prueba y decidí no contestar públicamente. Mi energía estaba enfocada en seguir apoyando a Emily en la recopilación de evidencias. Lo que encontramos fue incluso más grave de lo que imaginábamos. Emily había contactado a Marcus Bennett, un bloguero experto en destapar fraudes de startups y estafas de inversión. Marcus llevaba meses tras la pista de Patrick, después de recibir denuncias de varias víctimas. Patrick O'Connor lleva al menos 2 años ejecutando fraudes sofisticados, nos explicó Marcus en una llamada conjunta con Emily. Su método es claro, busca mujeres con éxito profesional en redes y aplicaciones de citas, construye una relación romántica falsa y luego las convence de invertir en negocios ficticios. El alcance de su esquema era devastador. Marcus había identificado al menos 12 víctimas. Una abogada de Seattle, Jennifer, le transfirió $45.000 tras creer que juntos lanzaban una startup legal. Otra mujer, en Austin, había refinanciado su casa para entregarle $80.000, convencida de que invertía en una aplicación revolucionaria. El perfil de Instagram que vio Claire no es más que su último montaje, añadió Marcus. Crea estas fachadas para seducir a mujeres que no están satisfechas en sus relaciones. Investiga las carreras de sus parejas y se presenta como la alternativa más exitosa. Mientras Marcus preparaba un artículo de investigación, Emily siguió vigilando a Patrick. Descubrió que usaba el teléfono de Claire para fotografiar documentos financieros y datos personales míos y de su hermana Hannah. No se trataba solo de un fraude romántico, Patrick estaba construyendo expedientes para robar identidades y cometer fraudes financieros. Fíjate en estas imágenes, me mostró Emily con grabaciones de las cámaras de seguridad. Patrick fotografía correspondencia y paquetes cuando Claire no está. Está recopilando información de todo su entorno. La magnitud del engaño era tal que, cuando Marcus finalmente publicó su artículo titulado El falso CEO que manipula a tu ex, como las estafas románticas en redes explotan las inseguridades, el impacto fue inmediato. El texto se viralizó, generando miles de compartidos y decenas de testimonios de nuevas víctimas. El perfil de Patrick en Instagram, tan cuidadosamente fabricado, se vino abajo de un día para el otro. Las denuncias por fraude se multiplicaron, y la investigación de Marcus se difundió con rapidez. Esa noche, Claire me llamó entre lágrimas y gritos. Tu amigo el bloguero está inventando mentiras sobre Patrick. Me reprochó con furia, aferrándose a una versión de la historia que ya se estaba desmoronando. Claire me acusaba de haber destruido la reputación de un hombre inocente. Me dijo con firmeza que, por culpa de ese artículo, Patrick estaba recibiendo amenazas de muerte. Yo respiré hondo antes de responder, porque lo que tenía en mis manos no eran simples sospechas, poseía pruebas sólidas. Claire, tengo los registros bancarios, le expliqué con calma. Patrick recibió dinero de 12 mujeres diferentes utilizando exactamente las mismas mentiras que te contó a ti. Esto ya no tiene que ver contigo ni conmigo. Es un asunto mayor, se trata de detener a un estafador profesional que ha arruinado la vida de varias personas. Ella, sin embargo, seguía defendiendo lo indefendible. Alegaba que aquellas mujeres probablemente mentían para llamar la atención. Según sus palabras, Patrick le había explicado que todo era parte de campañas de desprestigio orquestadas por competidores, lo había llamado espionaje corporativo. Que Claire todavía repitiera esas excusas, incluso después de lo que habíamos destapado, me demostró hasta qué punto él había manipulado su forma de pensar. Aún así, la realidad no tardó en imponerse. La mañana siguiente, nuevas noticias cayeron como un balde de agua fría. El artículo de Marcus Bennett había provocado que el FBI abriera una investigación formal sobre Patrick. Los agentes federales rastrearon múltiples solicitudes de préstamos fraudulentos y descubrieron que estaban vinculadas a direcciones en las que Patrick había residido. Cuando llegaron al apartamento de Hannah con una orden de registro, hallaron el portátil de Patrick repleto de documentos financieros robados, presentaciones de negocios falsas y perfiles detallados de posibles víctimas en varios estados. Claire se encontraba en el trabajo cuando todo estalló, pero Hannah la llamó enseguida, dejándole un mensaje de voz que después escuché yo mismo. Claire, tienes que venir a casa ahora mismo. Patrick fue arrestado por agentes federales.
Encontraron identidades robadas y documentos falsificados en su mochila. ¿Qué demonios metiste en mi casa? Aquella tarde, la historia estaba en todos los noticieros locales. La foto policial de Patrick apareció en televisión junto a titulares que lo describían como el estafador sentimental que engañaba a mujeres en Phoenix. La comparación entre sus imágenes cuidadas en Instagram y su rostro derrotado bajo custodia era tan impactante que la noticia pronto trascendió al ámbito nacional, usándose como ejemplo de manipulación en redes sociales y fraude romántico. Marcus me llamó varias veces durante el día para mantenerme al tanto de la investigación. Lo han acusado de fraude electrónico, robo de identidad y conspiración para cometer delitos financieros en varios estados, me informó. El FBI tiene pruebas que lo relacionan con estafas amorosas en al menos 6 estados durante los últimos 3 años. Cuando Claire regresó esa noche, parecía haber envejecido 5 años en tan solo un día. La mujer segura de sí misma, que horas antes defendía a capa y espada la inocencia de Patrick, había desaparecido. En su lugar, vi a alguien que por fin entendía que había sido engañada por un manipulador profesional. Necesito saberlo todo, Michael, me dijo en voz baja, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. Quiero entender hasta qué punto he sido ingenua. Pasamos horas revisando cada detalle. Le relaté todo lo que Emily Sullivan y yo habíamos descubierto sobre la operación de Patrick, los documentos falsos, la forma sistemática en que seleccionaba a sus víctimas, el patrón de acercarse a antiguas novias universitarias para ganar credibilidad. Claire escuchaba en silencio, con el rostro desencajado, mientras le explicaba que Patrick había usado su teléfono para fotografiar documentos personales y que probablemente pensaba emplear nuestra información para robo de identidad y fraudes de préstamos. El golpe más duro llegó cuando le mostré imágenes de las cámaras de seguridad de nuestro complejo de apartamentos, obtenidas por Emily durante su investigación. Esto es de la semana pasada, cuando los dos estábamos trabajando, le aclaré mientras reproducía el vídeo en mi portátil. Las imágenes mostraban con claridad a Patrick entrando en nuestro apartamento con una copia de la llave. Permaneció allí más de 1 hora, fotografiando papeles de mi oficina, declaraciones de impuestos, extractos bancarios e incluso contratos con cláusulas de confidencialidad de mis clientes de ciberseguridad. ¿Hizo copias de nuestra llave?, preguntó Claire con un hilo de voz. Probablemente desde su primera visita. Es una táctica común entre estafadores, acceder al espacio privado para recopilar información destinada a delitos financieros. Le enseñé también otro vídeo en el que Patrick abría nuestro buzón y fotografiaba el contenido, ofertas de tarjetas de crédito preaprobadas, correspondencia bancaria y documentos que fácilmente podían usarse para abrir cuentas falsas. El método meticuloso con el que recopilaba datos era escalofriante, y más aún al saber que lo hacía mientras fingía un reencuentro romántico con Claire. Emily logró rastrear parte de esos documentos hasta solicitudes de préstamos que Patrick presentó usando variaciones de mi identidad. El peso de la verdad cayó sobre Claire sin compasión. Esa noche, frente a mí, comprendió que no se trataba de rumores ni de suposiciones, el hombre que había defendido con tanto empeño era, en realidad, un estafador consumado. Seguí relatando, con la garganta apretada por la mezcla de indignación y vergüenza. Patrick O'Connor había solicitado tarjetas de crédito empresariales usando mi número de seguro social y mi información laboral. El FBI encontró en su poder copias completas de mis declaraciones de impuestos cuando finalmente lo arrestaron. Aquello me dejó claro que no se trataba de un oportunista improvisado, sino de alguien que llevaba tiempo perfeccionando su modus operandi. Claire permanecía inmóvil, con la vista fija en la pantalla que reproducía las grabaciones de seguridad. En las imágenes, Patrick aparecía hurgando en nuestros documentos privados con una calma escalofriante, como si supiera exactamente dónde buscar. No había duda, lo hacía con la seguridad de quien ya lo había repetido muchas veces. Le di la contraseña de mi teléfono, confesó Claire con la voz rota, como si cada palabra le pesara. Me dijo que necesitaba revisar un detalle sobre su vuelo de regreso a California. Ahora entiendo que en realidad copió todos mis contactos y hasta fotografió nuestras conversaciones. Cada revelación era un golpe seco contra la poca estabilidad que aún quedaba. Comprendí que la traición de Patrick no se limitaba a un engaño sentimental. No solo había jugado con los sentimientos de Claire, sino que había utilizado la relación para abrirse camino hacia una red más amplia de potenciales víctimas, ampliando su alcance en el robo de identidades. La investigación de Emily Sullivan confirmaba mis sospechas. Patrick había estado construyendo perfiles extremadamente detallados sobre el círculo cercano de Claire, su hermana Hannah, compañeros de trabajo, e incluso varios amigos en común que jamás imaginaron estar en riesgo. El nivel de cálculo que demostraba resultaba inhumano. Hannah ha recibido llamadas extrañas últimamente, dijo Claire de pronto, llevándose las manos al rostro. Empresas de tarjetas de crédito preguntándole por solicitudes que ella nunca presentó. Patrick estuvo en su apartamento 3 días, tenía acceso a todo.
La magnitud del fraude dejaba helado a cualquiera. Los agentes federales descubrieron que Patrick había usado identidades robadas para fundar empresas fantasma, diseñadas solo para pedir subvenciones destinadas a pequeñas compañías de minorías. En su computadora portátil hallaron un archivo monumental, más de 200 identidades falsas, presentaciones ficticias para negocios inexistentes y hasta planes meticulosos para manipular a personas específicas en redes sociales y volverlas vulnerables. Los investigadores lo confirmaron: Patrick era parte de una organización mayor. Claire me contó que, según los agentes, él compartía la información sustraída con delincuentes especializados en distintos tipos de fraude. Ya no se trataba de un simple estafador romántico, sino de una pieza clave dentro de una maquinaria criminal altamente estructurada. Marcus Bennett publicó un artículo que destapó conexiones internacionales. Según sus averiguaciones, Patrick mantenía lazos con grupos de ciberdelincuentes en el extranjero dedicados al robo de identidades y al fraude financiero masivo. La supuesta figura del empresario innovador que Patrick había mostrado era solo una máscara, un personaje más dentro de una estrategia para infiltrarse en círculos profesionales y recolectar datos privados. En una conversación posterior, Marcus nos explicó, a Emily y a mí, que la detención de Patrick había abierto investigaciones en varios estados. El FBI sospechaba que esa red había extraído información de cientos de personas durante al menos 3 años. Irónicamente, la férrea defensa pública que Claire hizo de Patrick en redes sociales ayudó a los agentes a trazar patrones comunes en distintos casos. Pero las consecuencias personales fueron demoledoras. Claire fue llamada repetidamente a declarar ante el FBI. Los investigadores necesitaban entender cómo Patrick había accedido a nuestra información personal y si ella había participado de forma consciente en alguno de los delitos. Muy pronto se descubrió que Patrick había utilizado sus redes sociales para estudiar posibles víctimas y que también había entrado a su correo electrónico para extraer información sobre contactos profesionales. Me preguntaron si yo sabía que Patrick fotografiaba documentos, me dijo Claire tras regresar de una de esas entrevistas, con la mirada perdida. Me mostraron fotos que él había tomado de archivos confidenciales de tu trabajo, Michael. Tenía imágenes de contratos, protocolos de seguridad, diagramas de red, todo. Piensan que planeaba vender esa información o usarla en ataques de ransomware. El golpe me destrozó. Comprendí que Patrick, gracias a la confianza ingenua de Claire, había puesto en riesgo la seguridad de mis clientes. Notifiqué de inmediato a mi empresa y trabajé junto con el equipo de seguridad en un proceso extenuante: revisar sistemas, evaluar posibles filtraciones, contactar clientes afectados y reforzar cada medida preventiva. Los hallazgos fueron contundentes. Patrick apuntaba directamente a profesionales de ciberseguridad porque sabía que teníamos acceso a información sumamente sensible, ideal para alimentar redes criminales internacionales. Tu exnovio no era un simple estafador sentimental, me dijo mi jefe, durante una reunión de crisis con todo el equipo de seguridad. Lo suyo era espionaje corporativo en toda regla. La información que sustrajo de tu oficina podría haber servido para ejecutar ataques muy sofisticados contra nuestros clientes. Ese día, Claire se quebró por completo. Lloraba sin parar, murmurando entre sollozos. Pensé que estabas celoso, creí que no soportabas que él fuera más exitoso que tú. Lo defendí mientras nos robaba, mientras arruinaba tu carrera y nos destruía. La misma mujer que semanas atrás cuestionaba nuestra relación, ahora enfrentaba el hecho de que su apoyo ciego casi había acabado con nuestras vidas. Aunque Claire no participó de manera consciente en los delitos, sus publicaciones en redes sociales, en las que lo defendía y me atacaba, se convirtieron en pruebas en el caso federal. Los agentes lo explicaban con crudeza, eran ejemplos perfectos de cómo un estafador manipula a su víctima para aislarla de quienes podrían detectar la farsa. 2 semanas después de la detención de Patrick, recibí una citación a una reunión de emergencia con la directiva de mi empresa y el equipo legal. Claire, mientras tanto, intentaba de todas las formas posibles recuperar lo nuestro. Me llevaba café todas las mañanas, repetía disculpas interminables y trataba de convencerme de que su papel en la filtración había sido producto de la manipulación. Pero ya no se trataba solo de nosotros, las consecuencias profesionales recién comenzaban. Michael, me dijo Sarah McCarthy, mi jefa, con expresión seria, debemos analizar el posible impacto de tu situación personal sobre la confianza de nuestros clientes. Algunos ya han manifestado preocupación por la seguridad de sus datos al enterarse de la brecha. Ya había entregado una línea de tiempo completa de todos los acontecimientos y había cooperado plenamente tanto con la investigación del FBI como con la auditoría interna de seguridad de la compañía. El informe final de la auditoría interna me exoneró de cualquier responsabilidad, dejando constancia de que en todo momento cumplí con los protocolos de la empresa para el manejo de información confidencial. Aún así, la realidad era innegable: un criminal había fotografiado datos sensibles de clientes en mi oficina en casa, y lo había logrado gracias al acceso que obtuvo por medio de mi relación personal.
Durante una reunión con los asesores legales y los especialistas en ciberseguridad, Sarah McCarthy lo explicó con claridad. Michael, revisamos todo minuciosamente. No tuviste la culpa de lo ocurrido. Sin embargo, debemos afrontar la preocupación de los clientes sobre la seguridad de su información. Algunos ya están pidiendo transferir sus cuentas a otros analistas. La ironía era insoportable. Mi carrera entera estaba construida en torno a proteger organizaciones de amenazas de este tipo, y ahora se veía arruinada por una brecha que había ocurrido en el lugar más íntimo de todos, mi hogar. 3 de mis principales clientes, que representaban casi el 40% de mis ingresos anuales por comisiones, ya habían solicitado que sus cuentas fueran reasignadas. Mientras tanto, Claire enfrentaba su propio colapso profesional. Su empresa, una agencia de marketing de tamaño medio, había iniciado una investigación después de que la noticia de la causa del FBI llegara a sus oídos. Descubrieron que ella había estado fotografiando materiales confidenciales de clientes y entregándoselos a Patrick O'Connor, convencida de que lo ayudaba a comprender tendencias de la industria para sus supuestos proyectos empresariales. Me despidieron ayer, me confesó en medio de una de nuestras conversaciones, cada vez más tensas. Recursos Humanos dijo que violé múltiples acuerdos de confidencialidad y que expuse secretos comerciales. Están considerando acciones legales para recuperar los daños. Los documentos que Claire le entregó a Patrick no eran simples panfletos publicitarios. Incluían estrategias de campaña, listas de contactos de clientes y análisis competitivos. Esa información tenía un valor enorme para la red criminal con la que él estaba vinculado. Su empresa, a consecuencia de sus actos, enfrentaba la amenaza de demandas millonarias por parte de los clientes perjudicados. Recuerdo verla sentada en el sofá, el mismo lugar donde Patrick le había mostrado por primera vez sus falsos documentos de inversión. Con voz quebrada me dijo: Michael, sé que todo esto es culpa mía. Arruiné nuestras vidas, pero quizás podamos reconstruirlo. Tal vez todo esto nos enseñe a confiar y a comunicarnos mejor. La observé con frialdad. Esa mujer que tenía frente a mí era la misma que semanas atrás había dudado de mí, la que defendió a un criminal mientras ponía en tela de juicio mi integridad. Incluso había participado, aunque fuese de manera inconsciente, en delitos que destrozaron ambas carreras. El anillo de compromiso seguía escondido en mi cajón de calcetines, pero la mujer a la que pensé pedirle matrimonio ya no existía. Claire, no cometiste un error aislado, respondí con calma. Tomaste una serie de decisiones que dejaron claro cómo me veías y cómo valorabas nuestra relación. En cuanto apareció Patrick con su historia inventada de éxito, decidiste que yo no era suficiente. Yo estaba confundida, protestó. Él me manipuló para que creyera cosas que no eran reales. No, Claire. Lo creíste porque, en el fondo, querías que fueran verdad. Querías pensar que yo te estaba frenando, que merecías algo más emocionante que lo que habíamos construido juntos. Esa conversación me hizo entender que el problema era más profundo que las artimañas de Patrick. La insatisfacción de Claire venía de mucho antes. Había interpretado mi estabilidad y mi planificación como limitaciones, y él simplemente le dio permiso para exteriorizar los resentimientos que llevaba meses acumulando. Una semana después, la situación empeoró aún más. Los fiscales federales nos informaron que las publicaciones en redes sociales de Claire, junto con los documentos confidenciales que Patrick había fotografiado a través de su acceso, serían usados como evidencia en el juicio criminal. Señorita Henderson, dijo uno de los fiscales en una reunión, aunque usted no enfrenta cargos, sus acciones facilitaron de manera significativa las operaciones del señor O'Connor. Su campaña en redes sociales contra el señor Stevens le sirvió de cobertura, debilitando la credibilidad del único que estaba investigando el fraude. El rostro de Claire se volvió pálido al escuchar el resto. El señor O'Connor instruyó expresamente a sus asociados a vigilar el trabajo en ciberseguridad del señor Stevens. La información que fotografió desde su oficina en casa les permitió conocer vulnerabilidades de redes y protocolos de seguridad de clientes. El verdadero alcance del daño quedó al descubierto cuando la auditoría forense de mi empresa demostró que Patrick había obtenido diagramas detallados de redes y protocolos de seguridad que podían servir como base para ciberataques altamente sofisticados. El FBI concluyó que parte de esa información ya había sido compartida con organizaciones criminales en el extranjero, especializadas en ataques de ransomware corporativo. Recomendamos que todos los clientes afectados implementen auditorías de seguridad completas y actualicen de inmediato sus protocolos de red, explicó un especialista en delitos cibernéticos del FBI. Los datos que obtuvo el señor O'Connor podrían ser usados en ataques meses o incluso años más adelante. Las consecuencias no tardaron en llegar. 3 clientes adicionales cancelaron sus contratos esa misma semana, alegando riesgos inaceptables de seguridad a largo plazo. Aunque mi empresa me había apoyado en todo momento, se vio obligada a reubicarme en cuentas de bajo perfil, lejos de la información más sensible.
5 años de esfuerzo y crecimiento en mi carrera quedaron arruinados por un delincuente que logró penetrar en mi vida profesional a través de mi vida personal. Mientras tanto, la investigación de Emily Sullivan destapó aún más pruebas de la red criminal de Patrick, lo que permitió a los fiscales federales fortalecer los casos contra sus cómplices. Gracias a la información que nos diste sobre cómo se acercó inicialmente a Claire, logramos identificar patrones en varios estados, me explicó en una de nuestras reuniones de seguimiento. Ahora el FBI está investigando incidentes similares en Texas, Colorado y Oregón, donde otros estafadores románticos usaron la misma estrategia para infiltrarse en redes profesionales. Lo que comenzó como la indagación sobre el exnovio de mi pareja se convirtió en la puerta de entrada a una red criminal sofisticada, que utilizaba el fraude romántico como fachada para el espionaje corporativo y el robo de identidades. El caso terminó convirtiéndose en una investigación de referencia que cambiaría la forma en que las agencias federales abordan las redes de ciberdelincuencia que explotan vínculos personales para acceder a información profesional. 8 meses después, las secuelas todavía marcaban mi vida. Me encontraba en la sala de conferencias de Phoenix Cyber Security Solutions, la firma de consultoría que había fundado junto con Emily Sullivan después de que nuestras vidas fueran sacudidas por la red criminal de Patrick O'Connor. Nuestra empresa se especializaba en ayudar a las víctimas de fraude a recuperar los bienes robados y en asesorar a compañías para que implementaran protocolos de seguridad capaces de prevenir la llamada espionaje corporativo basado en relaciones sentimentales. La ironía era evidente, haber sido víctima de un esquema tan sofisticado me había conducido, sin proponérmelo, al trabajo más satisfactorio y trascendente de toda mi carrera. El caso de Morrison Industries está cerrado, anunció Emily frente a nuestro equipo de 6 investigadores y especialistas en ciberseguridad. Logramos recuperar $280.000 y además los asesoramos para identificar las vulnerabilidades que permitieron la filtración inicial. Nuestro índice de éxito era notable porque no solo entendíamos la parte técnica, sino también la psicológica de estos delitos. Yo aportaba mis conocimientos en seguridad de redes y peritaje digital, mientras que Emily sumaba su experiencia investigativa y su gran comprensión de las tácticas de manipulación social. Esa combinación nos había permitido desarrollar estrategias innovadoras para rastrear a delincuentes que utilizaban vínculos personales como puerta de entrada a sistemas corporativos. La demanda de nuestros servicios se disparó, cada vez más organizaciones comprendían lo frágiles que podían ser frente a esta clase de amenazas. Habíamos trabajado con compañías en 12 estados, ayudándolas a diseñar políticas que protegieran la información personal de sus empleados sin invadir sus espacios privados. Mi carrera no solo se había recuperado tras el episodio con O'Connor, sino que había evolucionado hacia algo más grande, más lucrativo, y sobre todo, más significativo que mi antiguo empleo corporativo. Michael, el FBI quiere que presentemos en su conferencia nacional sobre ciberdelincuencia el mes próximo, dijo Emily mientras revisaba los archivos del caso más reciente. Quieren que compartamos nuestra metodología para detectar estas redes que aprovechan relaciones personales para obtener información profesional. Nuestra sociedad laboral, con el tiempo, se transformó en algo mucho más profundo. Emily comprendía la complejidad técnica de mi trabajo de una forma que Claire jamás había hecho, y yo valoraba su enfoque analítico de la conducta humana y la psicología criminal. Oficializamos nuestra relación sentimental 3 meses antes, aunque desde el día en que nos conocimos para hablar de O'Connor era evidente hacia dónde nos dirigíamos. La diferencia con mi relación anterior era abismal, donde Claire veía mi labor en ciberseguridad como simple trabajo técnico, Emily lo consideraba fascinante y lo incorporaba constantemente en sus investigaciones. Donde Claire criticaba mi disciplina y mi planificación, Emily veía en ello la capacidad de diseñar protocolos integrales que aportaban seguridad real. El caso de recuperación en Denver generó $150.000 adicionales, informé durante la reunión de resultados trimestrales. Con esto superamos los 2.800.000 en bienes recuperados este año. Pero nuestra labor no se medía únicamente en dinero. Habíamos orientado a 43 víctimas de fraude, enseñándoles cómo habían sido manipuladas y proporcionándoles apoyo financiero y emocional para salir adelante. Algunos incluso se convirtieron en defensores activos que ayudaban a otros a reconocer señales de estafa. Mientras tanto, el proceso penal contra O'Connor concluyó con una condena de 5 años de prisión federal. Se declaró culpable de fraude electrónico, robo de identidad, conspiración y violaciones a la ley de fraude y abuso informático. El testimonio y las pruebas que involuntariamente había facilitado Claire fueron esenciales para incriminar a 3 miembros más de su red. Marcus Bennett quiere entrevistarnos para su nuevo libro sobre espionaje corporativo, comentó Emily una tarde. Dice que nuestro caso ya se estudia en los programas de formación del FBI. Mientras tanto, la vida de Claire había dado un vuelco. Tras ser despedida de su puesto en marketing, le resultó imposible conseguir un empleo similar por las violaciones de confidencialidad que manchaban su historial.
Terminó en un trabajo de ventas en una tienda por departamentos en Tempe, con un sueldo que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Su hermana Hannah, al descubrir los intentos de robo de identidad que se habían originado en el apartamento compartido con O'Connor, le pidió que se mudara. Claire apenas pudo alquilar un pequeño estudio, y a todo esto se sumaban las demandas civiles de las víctimas, que la incluyeron como CEO demandada porque sus publicaciones en redes sociales habían legitimado la falsa imagen empresarial de O'Connor. Aunque los tribunales determinaron que había sido manipulada y no cómplice, las costas legales y los acuerdos extrajudiciales la dejaron sin ahorros y con su crédito destruido. Solicitó empleo aquí el mes pasado, me dijo Emily una noche, mientras revisábamos currículos para un nuevo puesto administrativo. Recursos Humanos envió su solicitud señalando la conexión con nuestro primer caso. Leí sus documentos. Claire intentaba presentar su experiencia con O'Connor como un antecedente útil para apoyar a otras víctimas. La ironía era evidente, había aprendido, sí, pero a costa de contribuir al daño de decenas de inocentes. ¿Qué opinas?, preguntó Emily, aunque en su mirada ya estaba la respuesta. Creo que necesita reconstruir su vida lejos del desastre que ayudó, aunque sin intención, a generar, contesté. No es una delincuente, pero tampoco es alguien en quien yo confiaría para asistir a personas vulnerables. 6 meses más tarde, Emily y yo anunciamos nuestro compromiso durante la Conferencia Anual de Seguridad Empresarial en Phoenix, donde fuimos oradores principales sobre la relación entre vínculos personales y ciberseguridad corporativa. El anillo que alguna vez había comprado para Claire hacía tiempo que había sido devuelto, el que ahora brillaba en el dedo de Emily estaba elegido a propósito, reflejando nuestros valores y objetivos comunes. La seguridad no depende únicamente de la tecnología, dije frente a decenas de expertos y agentes de la ley. Se trata de comprender cómo los criminales explotan las debilidades humanas para acceder a los sistemas. Hoy, las relaciones personales son vectores de ataque tan efectivos como cualquier código malicioso. Concluimos mostrando casos que ilustraban cómo las estafas románticas habían evolucionado de engaños financieros simples a operaciones complejas dirigidas contra redes corporativas. El caso de O'Connor ya era un ejemplo de manual sobre cómo las relaciones íntimas podían vulnerar hasta las defensas más estrictas. Después del evento, Emily y yo fuimos a la misma cafetería en Scottsdale donde nos habíamos reunido por primera vez para investigar a O'Connor. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si Claire no hubiera caído en su trampa?, me preguntó Emily, tomando el mismo café de aquel entonces. A veces lo pienso, admití. Pero la verdad es que Patrick solo destapó problemas que ya existían. Claire buscaba excusas para sentirse insatisfecha con lo que habíamos construido. Si no hubiera sido él, habría sido otra persona tarde o temprano. El tiempo nos demostró que las peores traiciones, aunque dolorosas, pueden abrir caminos que de otra forma jamás habríamos descubierto. Claire veía mi estabilidad y disciplina como cadenas que la retenían. Emily, en cambio, reconocía en esas mismas cualidades las bases para crear algo sólido y trascendente. No fue que yo cambiara, sino que alguien distinto supo mirar de otro modo quién era yo.